Bueno, los 12 de septiembre se conmemora el día en el que se habla, se concientiza acerca de la migraña. ¿Qué significa la migraña, no? Esto fue en el día de ayer, pero nunca es tarde para hablar hoy, por ejemplo, de la migraña. Las condiciones en las que se da, si tiene que ver con algo genético, condiciones, factores externas, quiénes estamos mayor o menor predispuestos a la migraña. Vamos a hablar al respecto con la doctora Mariana Moreno, que es médica neuróloga y que en estos momentos está conectada con Punta la M. Doctora Paula la saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos de migraña. ¿Qué es y cómo se trata la migraña a raíz del día de ayer en el que se conmemoró este día para hablar al respecto? Bien, la migraña es un dolor de cabeza que suele afectar a personas de múltiples edades. Se habla que no es solo un tipo de cefalea, sino que abarca mucho más. El dolor suele afectar habitualmente la mitad de la cabeza y extenderse al resto de la cabeza. Suele ser pulsátil o tipo latido, si bien a veces puede tener otras características, y muchas veces puede aparecer de forma brusca o con una intensidad creciente hasta llegar a que el paciente tenga síntomas autonómicos que se llaman como por ejemplo náuseas, vómitos, que le moleste la luz, los ruidos, y es un dolor tan intenso y tan discapacitante que cuando el paciente está en esta crisis que se llama, muchas veces necesita quedar en silencio, acostarse, muchas veces dormir, porque cuando llegan a este punto hay medicación, la medicación a veces no es tan efectiva y a veces no toleran medicación por boca. Así que, digamos, es una patología bastante común que afecta a múltiples edades, a ambos sexos, si bien hay una predominancia en las mujeres, pero que tiene esto de que es muy discapacitante para el paciente que la padece. Sí, la Organización Mundial de la Salud leía que indica que un 14% de la población mundial sufre migraña, y esto a lo que usted hace referencia, que es mucho más común de lo que parece, pero que es imposible por momentos tratarla, no imposible, pero que es, a ver, para los que la padecemos en algún momento, es anulante, ¿no? Y exasperante. Sí, digamos, hoy por hoy, primero también lo que es importante transmitirle a la gente es que el diagnóstico de migraña es un diagnóstico clínico. Mm. No hay un estudio que nos pueda decir si un paciente sufre o no migraña, ¿sí? Hay que hacer un buen diagnóstico clínico y muchas veces el tratamiento es personalizado según cada paciente y las características de ese paciente. Es una patología que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Hasta ahora la ciencia ha llegado hasta mejorar la calidad de vida. Eh, Puede retrogradar o tener momentos donde esta migraña parece que quedara como en pausa y el paciente pasar meses, a veces años, que no es lo más habitual sin dolores de cabeza, pero habitualmente es algo crónico, pero tratamiento sí tiene y hoy tenemos múltiples opciones, desde medicamentosas hasta por ahí cuestiones más invasivas, como por ejemplo en pacientes que tienen esta afección de forma crónica, la aplicación de la toxina botulínica. Ujú. ¿Y en qué diferencia, qué se diferencia la migraña del dolor de cabeza? O es que el dolor de cabeza en algunas personas se transforma en migraña porque es la manera de, yo lo voy a decir así burdamente, en lenguaje no médico, digo, es la manera que tiene su cuerpo de manifestarse ante algún factor externo o interno? Digo, ¿qué diferencia una cosa de la otra? ¿Cuáles son los factores que predisponen a la migraña y la diferencia con el dolor de cabeza, que a lo mejor hay personas que lo tienen regularmente? Primero, saber que no es normal tener dolor de cabeza. No hay por qué convivir con el dolor de cabeza. La migraña es un tipo de dolor de cabeza, no es el único, es el más común y el más frecuente. Hay otros tipos de dolor de cabeza y la diferencia entre uno y otro se hace por la clínica y por la sintomatología. Por ejemplo, en relación a la migraña, además de esto que te mencioné al principio, las características del dolor, hay pacientes que saben cuáles son aquellos gatillos que pueden motivar una crisis. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, muchas veces los cambios hormonales suelen ser más frecuentes los dolores de cabeza antes, durante o después del periodo de menstruación. Algunas comidas como embutidos, salsas,
frituras. Algunos pacientes el alcohol les puede desencadenar este dolor de cabeza. Hay pacientes que, por ejemplo, el estrés también se los pueden desencadenar, y hay otros que muchas veces cuando están en reposo y relajados, ahí es que aparece el dolor. Hay pacientes que logran determinar cuáles son estos factores desencadenantes, y muchas veces no necesariamente hay un factor de estos para que se produzca una crisis migrañosa. Pero básicamente, ¿qué diferencia la migraña de los otros tipos de dolor de cabeza? Son las características clínicas. Y cuando uno empieza a identificar, después del diagnóstico clínico, por ejemplo, que empieza a sufrir migraña, ¿hay manera de ir identificando cuando voy a tener una migraña y frenar, aminorar el impacto de lo que yo ya sé que prácticamente ya es un hecho? Sí, el paciente que tiene estos dolores hace un tiempo se va conociendo y empieza a aprender cuáles son los factores que desencadenan, y muchas veces tienen avisos o anuncios. Eh, Muchos pacientes tienen algo que se llama aura visual, que es un déficit en la visión, que a veces pueden ser como moscas volantes, a veces como lucecitas o destellos, a veces hasta pueden dejar de ver la mitad, ver una mitad sí y otra mitad no, y eso suele ser el preanuncio del dolor de cabeza que está por venir. Otros tienen como un cambio de carácter en esos días, se levantan ya sintiéndose raros o empiezan con algún tipo de pesadez en alguna zona de la cabeza, y son todo, es como un estado que ya les está avisando que es probable que ese día o en cualquier momento tengan una crisis de dolor. Si el paciente ya hizo la consulta y tiene el diagnóstico certero por un neurólogo de una migraña, muchas veces tiene a mano medicación para prevenir. En el consultorio siempre le aconsejamos a los pacientes tomar la medicación apenas aparece el dolor y no cuando ya el dolor evolucionó, porque es mucho más difícil ahí eliminar o erradicar ese dolor, que es el dolor que le llamamos crisis, ¿sí? El dolor, cuando llega a una intensidad, nosotros le hacemos poner en escala del 1 al 10 un número al dolor, y cuando el dolor, supónganse que el máximo de dolor de ese paciente es un 9, cuando su dolor de cabeza arrancó a lo mejor en 3 o 4 y ya llega a 9, es muy difícil que mediante medicación vía oral pueda abortar esa crisis, y muchas veces tienen que recurrir a medicación endovenosa en una guardia. Entonces, no todos los pacientes tienen estos síntomas premonitorios, pero el paciente que tiene un aura visual o que ya tiene esta sintomatología previa, que ya ha tenido otras crisis y le ha pasado esto previo a la crisis, tiene la posibilidad de tomar un analgésico en ese momento para en algún punto abortar este dolor, que sabemos que va a terminar en una crisis aguda de dolor migrañoso. Claro, pensaba recién cuando hacía la descripción, doctora, en las diferencias de los umbrales del dolor. Ahora, cuando se habla de migraña, se habla justamente de esto, de una cuestión ya crítica con la sintomatología que anula prácticamente a la persona, que necesita apagar la luz, que necesita el silencio, que tiene ese aura visual que describió usted. Y ahí, ¿cuál es la forma de frenarlo? ¿Cuánto duran estos episodios en promedio? Cada caso será un mundo. ¿Y cómo se aborda esto para detenerlo? Primero, los episodios estos tienen duración variable. Si duran más de 72 horas, estamos hablando de un estado de mal migrañoso, que eso ya merita medidas más extremas como una internación para hacer un seguimiento y control. Habitualmente el paciente, antes de llegar a la crisis, toma medicación, entonces cuando se acuesta, se relaja, muchas veces los síntomas retrogradan o revierten. Pueden durar hasta, a veces duran hasta 24 horas, pero te vuelvo a repetir, es muy variable de un paciente a otro. Es importante que los pacientes que sufren de migraña hagan la consulta, porque hoy por hoy existe, bueno, hace rato que existe, lo que se llama el tratamiento preventivo. ¿Qué es esto? Son medicaciones que no son analgésicos, no se crearon específicamente para esta patología, pero se ha visto que dándolas en este tipo de pacientes disminuye la frecuencia y la intensidad de los dolores.
Entonces, si el paciente hace la consulta oportuna, se hace el diagnóstico correcto, se comienza con un tratamiento preventivo, estas crisis invalidantes muchas veces hasta se logran eliminar o pasan a ser muy poco frecuentes. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, a veces tienen este tipo de crisis solamente en los periodos relacionados con los cambios hormonales en el ciclo menstrual y el resto del mes están bien. Pero por eso es importante consultar para hacer un diagnóstico como corresponde y ofrecer el tratamiento que se adapte a ese paciente según las características y según los tipos de dolores que tenga, la frecuencia y la intensidad de ese tipo de dolor. Claro, porque pensaba que si no tomas medicación, por ejemplo, una persona que tiene problemas en las cervicales, una persona que tiene trastorno de ansiedad, o que tiene otro tipo de... se mezcla todo, ¿no? Y es difícil detectar el porqué de ese dolor de cabeza que se termina transformando en migraña. Y ahí voy a mi pregunta. La especialidad para consultar por los dolores muy fuertes de cabeza o migraña es el neurólogo. Exactamente, por cualquier tipo de dolor de cabeza. Es importante también la disquisición porque vos lo nombraste recién. Los dolores de cabeza que tienen que ver con la cervical se llama cefalea tensional, que es un dolor de cabeza también bastante común en la población, muy frecuente, que tiene tratamiento y que muchas veces se confunde con la migraña. Nosotros vemos muchos pacientes que se sienten y dicen yo tengo migraña y a veces yo siempre les digo, ¿el diagnóstico te lo hicieron o te lo hiciste vos solo? Porque a veces uno dice tuve un ataque de migraña y ni sabe exactamente qué es la migraña. Y a veces se confunde y el tratamiento para estos dos tipos de dolores es distinto. Entonces, para hacer un tratamiento guiado y mejorar la calidad de vida de ese paciente, por eso es importante hacer la consulta. Y no hace falta llegar a ser una persona que tenga una crisis quizás una vez por mes o una vez por semana, ¿sí? El solo hecho de haber tenido una crisis y tener dolor de cabeza ya merita la consulta, porque es fundamental entender esto. No es normal tener dolor de cabeza. ¿Sí? La gente por ahí se acostumbra, convive con el dolor y lo normaliza, pero no es normal y hay cosas para hacer para eliminar esa molestia. Gracias, Mariana Moreno, médica neuróloga, hablando de la migraña hoy. Muchísimas gracias por el contacto con Punta La M. No, muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hacemos una breve pausa y ya seguimos con la última parte de Punta La M.